Comandaba una fortuna de 30.000 millones de dólares y lideraba un imperio construido sobre el miedo y la miseria. Para el mundo, Pablo Escobar era el criminal más peligroso del planeta. Pero para Juan Pablo y Manuela, él era simplemente papá, un hombre que les cantaba canciones de cuna mientras se escondía de los ejércitos más poderosos del mundo. Una noche, quemó millones de dólares solo para mantener caliente a su hija que se congelaba, incluso mientras sus órdenes destrozaban a miles de otras familias. ¿Lograron los hijos de Escobar lavar los pecados de su padre o siguen pagando el precio de su nombre? Juan Pablo Escobar nació en un mundo donde el miedo tenía un horario estricto. En lugar de cuentos antes de dormir, aprendió rutas de escape. Para el mundo, su padre era un titular o un peligro, pero para Juan Pablo era simplemente papá, un hombre que valoraba a la familia por encima de todo. Sin embargo, fuera de los muros de sus casas protegidas, Colombia estaba sumida en el caos. Las sirenas se convirtieron en la banda sonora de la ciudad, y las conversaciones de los adultos se detenían en el momento en que un niño entraba en la habitación. Juan Pablo creció rodeado de hombres armados que escaneaban los tejados en busca de francotiradores en lugar de mirar puestas de sol. A pesar de esto, recuerda momentos de calidez y risas. Esta contradicción lo seguiría para siempre. La lucha de amar a un padre que desempeñaba su papel con devoción en casa, mientras el mundo insistía en que era un monstruo. Un día normal no existía para él. Las casas, los nombres e incluso los amigos eran lujos temporales. A menudo, Juan Pablo se despertaba en medio de la noche con susurros apresurados y maletas hechas. «Nos vamos», decían. Sin explicaciones, sin despedidas, solo movimiento inmediato. Aprendió temprano que la seguridad era frágil y que la lealtad nunca estaba garantizada. Sin embargo, su padre siempre lo tranquilizaba. «Mientras yo esté aquí, nada te pasará». Era una promesa hecha por un hombre que controlaba ejércitos, pero que, en última instancia, no podía controlar el destino. 1993. Ese diciembre trajo la llamada telefónica que destrozó el mundo adolescente de Juan Pablo. La masiva cacería había terminado. Una operación especial finalmente había acorralado y neutralizado a su padre en un tejado de Medellín. Mientras el mundo encontraba un cierre y Colombia respiraba aliviada, la infancia de Juan Pablo llegó a un final repentino y absoluto. Sin embargo, en los primeros momentos de dolor, casi se convirtió en el sucesor de su padre. Abrumado por la rabia, llamó a una estación de radio nacional y juró en vivo vengar a su padre y continuar la guerra. Pero 10 minutos después, en un giro que definiría todo su futuro, volvió a llamar. Se retractó de sus amenazas, declarando que solo quería paz. Pero los enemigos de su padre no eran tan indulgentes. Juan Pablo ya no era solo un hijo en duelo. Era un blanco caminante para rivales poderosos a quienes no les importaba que la guerra hubiera terminado oficialmente. Para sobrevivir, Juan Pablo afirma que se vieron obligados a entregar toda su herencia a estos enemigos para comprar sus vidas. Aunque los susurros de millones ocultos han perseguido a la familia desde entonces, dejando al mundo preguntándose si realmente se fueron sin nada. El peligro inmediato obligó a la familia a huir, pero rápidamente se dieron cuenta de que el mundo estaba cerrado para ellos. País tras país rechazaba su entrada, no por nada que Juan Pablo hubiera hecho, sino por quién era su padre. El apellido Escobar se había vuelto radiactivo. Las puertas se cerraron de golpe y la protección se desvaneció. Como Juan Pablo dijo más tarde con escalofriante claridad, éramos culpables por sangre. Finalmente, Argentina abrió una puerta, permitiéndoles entrar, no por misericordia, sino bajo el anonimato. Y ahí es donde Juan Pablo Escobar desapareció. En su lugar surgió Sebastián Marroquín. Con un nuevo nombre y un nuevo pasaporte, llegó una frágil esperanza de una vida normal. Eligió estudiar arquitectura, una disciplina basada en la estructura, el orden y el equilibrio, todo lo que le faltó en su infancia. Durante años, Sebastián vivió en las sombras, evitando entrevistas y espejos que reflejaban demasiada historia. Pero por dentro, se libraba una guerra.
Estaba atormentado por una pregunta imposible. ¿Cómo reconcilias el amor por tu padre con el dolor que causó a millones? ¿Cómo lloras a un hombre cuya muerte el resto del mundo celebra? Cargaba con la culpa sin haber cometido un crimen y la vergüenza por una vida que nunca eligió. Finalmente, Sebastián tomó una decisión que sorprendió a todos. Decidió hablar. Su objetivo no era defender ni glorificar a su padre, sino contar la verdad desde la única perspectiva que el mundo no había escuchado, desde dentro de la familia. Su libro, Pablo Escobar, mi padre, no era una excusa. Era un acto de confrontación con la historia y consigo mismo. Por primera vez, reconoció públicamente el oscuro legado y aceptó la responsabilidad, no por los crímenes, sino por la carga de llevar el nombre. Uno de los momentos más poderosos de su vida llegó cuando se reunió con las familias destrozadas por las órdenes de su padre. No hubo cámaras persiguiendo el escándalo, ni gestos dramáticos, solo dos lados de la misma herida. No pidió perdón, ni lo esperaba. En cambio, simplemente escuchó. Y a veces, escuchar es lo más valiente que puedes hacer cuando el silencio te ha protegido durante años. Más tarde, declararía la frase que define su vida. No soy responsable de los crímenes de mi padre, pero soy responsable de lo que hago con su legado. Juan Pablo no solo habló, construyó una industria alrededor de su supervivencia. Hoy es autor de varios libros superventas e incluso de una novela gráfica lanzada recientemente en Barcelona. Viaja por el mundo dando conferencias, ha guiado tours de paz por los antiguos lugares de su padre en Colombia e incluso lanzó una marca de ropa, Escobar Henao, con el rostro de su padre. Algunos lo llaman sanación, otros lo llaman monetización. Pero una cosa es innegable, es libre. Vive abiertamente en Buenos Aires con su esposa e hijo, ya no huyendo del pasado, sino vendiendo entradas para él. Pero su hermana eligió un camino radicalmente diferente, uno sin libros, sin entrevistas, sin líneas de ropa y sin explicaciones. Manuela tenía solo 9 años cuando su cuento de hadas se convirtió en una pesadilla. De la noche a la mañana, la hija del rey se convirtió en la hija de un fugitivo. El Cártel de Cali, los despiadados rivales de su padre, exigió millones en compensación por los crímenes de Pablo, despojando a la familia de su red de seguridad. Huyeron, pero el mundo había cerrado sus puertas. Ningún país quería conceder asilo a la viuda y los hijos de un hombre responsable de miles de vidas perdidas. Se dice que su madre incluso suplicó ayuda al Vaticano, pero la respuesta fue el silencio. Vagaron como fantasmas por Mozambique, Brasil, Ecuador y Perú, antes de encontrar finalmente una sombra donde esconderse, Argentina. Para sobrevivir, la niña llamada Manuela tuvo que morir. En su lugar, nació Juana Manuela Marroquín Santos. Argentina los aceptó solo porque sus nuevos documentos ocultaban con éxito su conexión con el linaje Escobar. Por un breve momento, hubo paz. Su madre trabajaba en bienes raíces y Juana iba a la escuela, probando una vida que su padre nunca pudo comprar, la normalidad. Pero en 1999, la ilusión se hizo añicos. Sus verdaderas identidades fueron expuestas y su madre y su hermano fueron arrestados bajo cargos de lavado de dinero. Aunque luego fueron absueltos por falta de pruebas, el daño a Manuela fue permanente. El trauma de ser descubierta la rompió. Se negó a regresar a la escuela, retirándose a la educación en casa y finalmente al aislamiento total. Para entender su dolor, tienes que entender su infancia. Su padre la amaba con un poder retorcido e ilimitado. Una vez le dijo: «Tus ojos valen $1.000 millones, mi princesa». Pero su amor podía ser grotesco. Cuando Manuela pidió un unicornio, Pablo no compró un juguete. Tomó un caballo blanco y le grapó un cuerno de vaca en la cabeza y alas en la espalda. El animal murió más tarde por infección, pero Pablo había logrado hacer sonreír a su hija por un momento. Al igual que el caballo, Manuela fue forzada a un mundo de fantasía que estaba destinado a colapsar. Fue testigo de intentos contra la vida de su padre y sobrevivió a las noches heladas donde él quemaba millones solo para mantenerla caliente. Estos recuerdos formaron a una mujer que ahora teme a la luz. Hoy, a diferencia de su hermano que escribe libros y habla en documentales, Manuela ha desaparecido. Ella es un fantasma,
sin redes sociales, sin fotos, sin declaraciones públicas. Rumores no confirmados la ubican en Carolina del Norte, trabajando discretamente como ingeniera eléctrica bajo otro nombre falso. Pero la verdad es probablemente más oscura. Según su hermano, vive con el miedo constante de que los enemigos de su padre la encuentren algún día. Ha luchado contra una depresión severa y batallado con las ganas de vivir, perseguida por una deuda que ella nunca pidió prestada. Juan Pablo y Manuela representan dos reacciones opuestas al mismo trauma. El hermano eligió enfrentar al monstruo, creyendo que la verdad es la única forma de ser libre. La hermana eligió esconderse de él, creyendo que el silencio es la única forma de estar a salvo. Uno se convirtió en un arquitecto de paz. La otra se convirtió en una prisionera del miedo. Pablo Escobar pensó que podía comprar el mundo para sus hijos. Creía que sus miles de millones serían un escudo. Pero al final, la riqueza se evaporó y el escudo se convirtió en un blanco. La única herencia verdadera que les dejó fue una elección: vivir como una disculpa pública o vivir como un fugitivo oculto. Esa noche en las montañas, quemó $2 millones para mantener caliente a su hija. Fue un gesto de poder supremo. Pero mirando la vida de Manuela hoy, una vida pasada en las sombras, escondiéndose de su propio nombre, tenemos que preguntar: ¿ese fuego la salvó? ¿O simplemente iluminó la jaula de la que nunca escaparía? Si estuvieras en sus zapatos, ¿qué camino elegirías? ¿La valiente confesión del hijo o el exilio silencioso de la hija? Escribe tus pensamientos en los comentarios. Y si esta historia te conmovió, no olvides darle like y suscribirte para más historias olvidadas.